Hola, un buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestros aprendizajes y vamos a hablar de un tema muy importante como son las adaptaciones curriculares. Para nosotros tener claro qué son las adaptaciones curriculares, tenemos que primero conocer un poquito de cuáles son los tipos de adaptaciones curriculares en los cuales nosotros vamos a tomar como referencia para plasmar en nuestra planificación microcurricular, ya que las adaptaciones curriculares y su clasificación están para individualizar el trabajo de cada estudiante. Como hablamos en la clase anterior, no todos los estudiantes se tiene que hacer una adaptación curricular, sino que viendo la necesidad se aplica la adaptación curricular. Claro, esto en el grupo de los estudiantes con necesidades educativas específicas. ¿Sí? Para podernos ayudar en la presentación de hoy día, voy a apoyarme en un texto que se encuentra en su PAU, como también se encuentra en la plataforma del Ministerio de Educación, que es el más actual y más vigente que se encuentra en estos momentos, como es la Guía de Adaptaciones Curriculares para Educación Especializada e Inclusiva. Esta guía de trabajo usted la tiene en su PAU, la puede descargar, la puede revisar, la puede analizar. Yo de mi parte voy a escoger ciertos temas que necesito que usted conozca para poder reforzar lo que ya sería la ejecución de la planificación con adaptación curricular. Entonces, en la guía de adaptación curricular para educación especializada e inclusiva, vamos nosotros a trabajar con la unidad número 1, que vamos a ver la adaptación curricular desde algunos puntos de vista. Usted la unidad número 2 la analizará, la leerá, la analizará. La unidad número 3 de la misma forma, porque son necesidades educativas asociadas, la número 2 y la número 3 son las no asociadas. Hablaremos un poco de la unidad número 4, que son los procedimientos para realizar una adaptación curricular, porque usted para realizar, como le expliqué en el video anterior, tiene que cumplir con algunos requisitos antes de desarrollar su adaptación curricular. Entonces vamos a analizar lo que es la parte número 1 de la unidad, y antes de iniciar con esto, pues quiero el mismo libro dentro de la unidad 1 le habla sobre un esquema de la unidad. Vamos a hablar sobre este esquema. Dice que las adaptaciones curriculares son modificaciones de las condiciones del acceso de los elementos del currículo según el caso. Entonces, cada adaptación curricular va a ser una modificación al proceso de aprendizaje, una adaptación a la destreza con un criterio de desempeño, una modificación a la metodología y a la forma de evaluación. Esas modificaciones cumplen algunos principios, como ser flexible, tiene que ser basada en el estudiante, contextualizada en el entorno, tiene que ser real en base a sus conocimientos que tenga el estudiante y tiene que ser cooperación de docente. En la adaptación curricular también tenemos los tipos. Es necesario que usted conozca estos 4 tipos de adaptación curricular. Nosotros específicamente vamos a enfocarnos en el grado de afectación y duración. Pero las adaptaciones por nivel de concreción pues son macro, meso y micro, conocido también como a nivel nacional, institucional y de la planificación de clases. En esto está involucrado el PEI, el PCI, el PCA, como también ya lo que es por áreas, ¿no? Puede trabajarlo por áreas y también lo puede ir desarrollando, depende de la situación que tenga usted como docente. El otro tipo de adaptación curricular es por ente. ¿Por qué por el ente? Porque viene centro educativo, el aula y el estudiante. El centro educativo tendrá que realizar su PCI, planificación curricular institucional. Usted tendrá que hacer la planificación microcurricular, y el estudiante será el objetivo el cual usted realiza su planificación. Y aquí viene lo que nosotros sí vamos a plasmar en nuestra planificación microcurricular, que es la adaptación por grado de afectación, que es grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, como ustedes han de conocer,
se trata sobre las modificaciones del acceso al currículo, de las modificaciones del acceso a la infraestructura, espacios, de eliminar barreras de comunicación, eliminar barreras físicas en las cuales pueda haber mayor integración e inclusión de los estudiantes dentro del entorno. En la parte del grado 2, pues ya modificamos lo que es la metodología y la forma de evaluación. Esto nos quiere decir que podemos trabajar con los mismos contenidos y destrezas del mismo año lectivo, solamente que cambiamos la metodología en lo que son los recursos, actividades y la forma de cómo se lo va a evaluar. Y el grado 3, que ahí sí ya modificamos todo. ¿A qué me refiero modificamos todo? Modificamos destrezas, metodología, recursos, evaluación. Entonces se modifica toda la planificación, porque incluso las competencias curriculares también disminuyen en el conocimiento del estudiante. Entonces definitivamente pues va a bajar todo el aprendizaje del menor. Y también vamos a trabajar por duración, puede ser temporales como también puede ser permanente. En la clase anterior hablábamos cuándo debemos aplicar una adaptación curricular temporal y cuándo debemos aplicar una adaptación curricular permanente. Las temporales son a los estudiantes no asociados a una discapacidad y los permanentes son los asociados a una discapacidad. Este es el esquema de trabajo de la unidad número 1. Entonces, aquí en esta unidad lo que nos dice específicamente es que la adaptación curricular, aparte de ser modificaciones en los elementos del currículo, también se trabaja eliminando destrezas, objetivos, destrezas, metodología, recursos, tiempo a realizar, las tareas de evaluación, también las evaluaciones, entre otras funciones, ¿no? Recuerde que usted como docente es la persona que detecta en el aula las dificultades de aprendizaje de su niño, del estudiante. Puede que sea asociado o no asociado a la discapacidad. Entonces usted va a encontrar o llenar la ficha de observación áulica, que es el anexo número 3, me parece que también está aquí al final. Con un checklist usted va a ir marcando cuáles son las necesidades o las dificultades que ha tenido el niño dentro de los parámetros que le vaya pidiendo. Una vez que usted ya tenga su ficha, pues la reportará al departamento del DS para que el departamento del DS pueda hacer de filtrar la información. ¿Qué me refiero con filtrar? Que el departamento del DS también tiene funciones dentro de este proceso de detección de un niño con NET. Si usted como docente ya realiza la ficha de detección más el informe de competencias curriculares, que va en el informe qué son las cosas que el niño sabe en el área de matemática, lengua, ciencias naturales y sociales. Usted ubica ahí qué es lo que el niño sabe. Por ejemplo, tenemos un quinto año de educación básica y en el lenguaje el estudiante apenas reconoce o asocia con fonemas, realiza mame, mi, momo, pape, pipo, pu, mamá, papá, pero no avanza más. Entonces usted tiene que ir poniendo en el informe de competencias. Lengua y literatura, asocia vocales a fonemas, también escribe papá, mamá y de ahí no pasa, ¿no? Entonces, y después usted llega al DS, el DS hace su filtraje. El filtraje del DS es hacer un acompañamiento dentro del proceso para que usted como docente pueda darle el espacio, la apertura, para que él pueda reunir su información sobre el informe socioemocional del estudiante y ahí sí pueda pasar a la derivación de las instancias pertinentes. Esta pasa a vicerrectorado y de vicerrectorado pues pasará si es al Ministerio de Salud, si es a la UDAI, si es a otra instancia particular, terapistas, fisiorehabilitadores. Entonces todo eso es un proceso que se tiene que trabajar de la mano. Como les hablaba, los principios de una adaptación curricular es flexible. ¿Por qué? Porque el currículo es modificable, basada en el estudiante porque se adapta al estudiante, porque son personalizadas las adaptaciones curriculares. Contextuales, porque se toma en cuenta el contexto inmediato. Usted tiene que basarse en su entorno para poder realizar una adaptación curricular. Realista, ¿por qué es realista? Porque es necesario partir de planteamientos reales,
conocer conocer los recursos disponibles, en dónde es posible llegar con el estudiante, todos los recursos que nosotros manejamos en el entorno. No es lo mismo trabajar en una unidad educativa urbana que en una unidad educativa rural, ¿no? Operativas, porque el docente trabaja en equipo para plantear la adaptación curricular. Recuerde que en el día que le decía que tiene que trabajar con el padre de familia en la entrevista, y si es docente de colegio, tiene que trabajar con todos los compañeros docentes. Pero si es docente de escuela, pues trabajará con el padre de familia y los docentes que complementan, puede ser inglés o cultura física. La otra es participativa, porque se involucran los padres de familia a la elaboración del DIAC con la adaptación curricular. Porque esto usted tiene que darle a conocer al padre: vamos a trabajar con competencias de tal año, en la cual la adaptación curricular va a ser basada en eso, con los trabajos de la siguiente forma. El padre también cumple un rol fundamental en el proceso de aprendizaje de su niño. Por lo tanto, es necesario que toda decisión que usted tome sea socializada con el padre referente a la adaptación curricular que quiere realizar. Disculparán que estoy un poquito con la garganta con gripe, ¿no? Pero en los tipos de adaptación curricular hablábamos de los niveles de concreción, que es primero, segundo y tercero. En el primer nivel de concreción trabajamos lo que es por áreas, una adaptación curricular por áreas. En el segundo, con el centro educativo, que ya se basa el primer nivel de concreción trabajamos lo que es a nivel nacional, que ya nos han establecido lo que es el currículo. En el segundo nivel trabajamos por áreas y por el centro educativo, basado en los elementos que nos marca ahí: el PCI, el PCA, el PI. Y el tercer nivel trabajamos como la unidad educativa, lo que es el DIAC. Para que usted lo pueda tener más claro este proceso, en la parte de aquí inferior usted le va indicando: primer nivel, de formato del Ministerio de Educación, para tenerlo claro. Entonces, ¿cuál es? El currículo por competencias. Segundo nivel, trabajamos con proyectos educativos, que es el PEI. Trabajamos también con lo que es el PCI, el Plan Curricular Institucional, y trabajamos con el Plan Curricular Anual. En la actualidad nosotros estamos solamente trabajando con el currículo, la planificación microcurricular. Estamos descartando toda esta parte, ¿no? Y al final, en el tercero, que hablamos sobre la elaboración del DIAC por unidades. Entonces, en la unidad educativa vamos a ver más detallado esto, igual ya un video previo a lo que es el DIAC. Y lo que es el DIAC y la planificación de aula, que es la que vamos a trabajar en el tercer nivel. Después viene lo que es la adaptación curricular según el ente. Entonces, según el ente, tenemos por centros educativos, que es cuando por diversas circunstancias la institución educativa ajusta el currículo nacional, que es el primer nivel de concreción, a las necesidades del contexto. Por ejemplo, si yo tengo una unidad educativa especializada, tengo que el currículo nacional adaptarlo a la necesidad de una educación especializada, porque es muy diferente, ¿no? Igual si tengo aulas de tránsito o si tengo aula hospitalaria. Entonces uno tiene que adaptar el currículo según las necesidades. En aula vamos a trabajar con todos los estudiantes del grado que usted tenga, y individual, ya les había dicho que las adaptaciones curriculares son individuales por cada estudiante. Y aquí tenemos nuestras adaptaciones curriculares, que sí vamos a plasmarlas dentro de la planificación microcurricular, que es por el grado de afectación. Siempre recuerden: concreción, planificaciones generales, ente, la parte de quienes están involucrados en el proceso, y grado de afectación ya son los que planificamos en nuestra planificación microcurricular. Entonces, como dice aquí, el grado 1 es acceso al currículo: infraestructura, recursos materiales, personales, comunicación y el tiempo. Es muy importante que en el grado 1 se considere a las personas que tengan solamente ciertos cambios dentro del entorno o de la infraestructura, porque tenemos muchas veces que nos ponen grado 1, necesita por ejemplo, intérprete de lengua de señas,
pero no solamente necesita el intérprete de lengua de señas, necesita también el grado 2 porque necesitamos ajustar a la metodología y la evaluación. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Si necesita intérprete de lengua de señas, necesita un grado 2, porque involucra el grado 1 e involucra el grado 2. O sea, se une todo, se unifica. Entonces, el grado 2 son no significativas, son planificaciones no significativas. Esto quiere decir que solamente vamos a cambiar la metodología y la evaluación. ¿Y qué es lo que trabaja el DUA? Pues trabaja esta parte, metodología y evaluación. Entonces, si usted desarrolla un buen DUA, una buena planificación con un DUA, no tendrá que hacer un grado 2, o sea, no tendrá que plasmar en la adaptación curricular las dos. Pero si usted no realiza un perfecto DUA, tiene que en la parte inferior de abajo de las adaptaciones curriculares plasmar lo que es el grado 2. Entonces eso queda a decisión de cada docente según cómo vaya a planificar su parte metodológica y la evaluación. En el grado 3 ya se suma lo que es grado 1 y grado 2 más el grado 3, que son contenidos significativos. Aquí se cambian los objetivos, las destrezas, la metodología, la evaluación y si necesitamos algo de lo que es el entorno. Entonces, todas estas modificaciones forman parte de lo que es la adaptación curricular número 3. Para tener un resumen más amplio, grado 3 se modifica todo, ¿sí? Entonces, para no tener esta confusión. Aquí también hay una explicación de lo que usted puede utilizar dentro de lo que son accesos en grado 1, que son recursos humanos, recursos espaciales, recursos de comunicación, recursos materiales, que se consideran para que usted pueda realizar una adaptación en grado 1. En la parte de aquí hay algunos gráficos de lo que son ayudas tecnológicas que también forman parte del grado 1, ayudas técnicas para que usted lo pueda ir conociendo, ¿no? Tenemos aquí la adaptación grado 2 que son no significativas, entonces usted puede realizar un trabajo dentro de la unidad educativa en la parte metodológica con tutorías entre compañeros, grupos de apoyo, centros de interés, o sea, con planificaciones metodológicas, proyectos o lecturas en parejas. Esto de aquí, acá también ha habido escrituras de colaborativas o apoyos de matemáticas. Entonces, con apoyo dentro del aula usted podrá desarrollar todos estos puntitos de acá. Entonces aquí tenemos los materiales didácticos con los que usted va a poder trabajar para desarrollar lo que es la adaptación grado 2. Y en la adaptación grado 3 nos habla cómo nosotros podemos trabajar con ellos en los recursos, también en la implementación de estrategias. Pruebas orales, pruebas escritas, valoraciones actitudinales, conversatorios, rúbricas y otras estrategias evaluativas según lo que considere usted como docente. Esta parte es muy importante, tal vez que usted la vaya analizando, la vaya desarrollando para que pueda ir plasmando poco a poco su adaptación curricular en base a las necesidades planteadas. Y la última y la no menos tan importante es este tipo de adaptación que es por duración, pues hablamos de lo que son las adaptaciones temporales y también lo que son las adaptaciones permanentes. Y aquí lo habla claramente. Se trata de las modificaciones al currículo que se aplica en un tiempo determinado hasta que el estudiante disminuya su desfase escolar. Generalmente se aplica a estudiantes con NET no asociados a la discapacidad. Entonces, todo estudiante que no tenga un carnet, un certificado médico del MSP, formará parte de este grupo, ¿sí? Un estudiante, usted le podrá poner un grado 3 temporalmente, un estudiante que pase situaciones de vulnerabilidad, dotación superior, también dificultades de aprendizaje, entonces formarán de este grupo. Tal vez alguno que ya tenga un diagnóstico que diga dislexia, discalculia, entonces lo podemos considerar, pasarlo como permanente, pero son casos muy raros, que hay que analizarlos para poderlos hacer.
En la permanente, pues son modificaciones que permanecen durante todo el proceso escolar. Eso quiere decir desde que inicia hasta que termine el año lectivo. Generalmente son en casos de estudiantes asociados a una discapacidad. En las clases anteriores les había dicho que si nosotros tenemos un estudiante con discapacidad intelectual en el carnet marca discapacidad intelectual, un 65-70, pues los procesos de aprendizaje del estudiante van a ser lentos. Por ende, van a ir despacio, van a ir poco a poco. Entonces, son adaptaciones curriculares permanentes que tendrán que ser evaluadas cada 2 años para ir analizando los avances pedagógicos que vaya teniendo el estudiante. Entonces, cada 2 años tendremos que ir actualizando tanto el DIAC, que es cada año, pero en lo que es informe psicopedagógico serían cada 2 años, ¿no? Una vez que ya hemos analizado esto, tenemos en la siguiente unidad pues lo que son las necesidades educativas asociadas, que ya habíamos hablado en una clase anterior. Están aquí todas, los que tienen carnet. De ahí viene la unidad número 3, que eso usted la va a ir a analizar. Aquí está la unidad número 3. Aquí está la unidad número 3, en la que nosotros vamos a hablar de necesidades educativas especiales, de apoyo específicas no asociadas a la discapacidad, que aquí les da dotación superior, trastorno TEA, trastornos específicos de aprendizaje, trastornos de comportamiento y vulnerabilidades, ¿no? Recuerde que usted va a trabajar con estos 2 ramas. Adaptación curricular se trabaja para las 2 ramas, asociados y no asociados, ¿no? Si acaso le preguntan, usted tiene que hacer, si preguntamos en un cuestionario en la prueba final, usted tiene que hacer adaptaciones en las 2 ramas, ¿sí? Y por último tenemos la parte del tema de acá abajo que quería darles a conocer. ¿Dónde está? Falta la unidad número 4. Ya voy a llegar. Aquí está. Los procedimientos, ¿sí? Los procedimientos que vamos a ver aquí, pues son cómo vamos a llevar una adaptación curricular, ¿ya? ¿Cómo vamos a llevar una adaptación curricular individualizada? Pues con los siguientes procesos. Este es el esquema de cada unidad. El procedimiento se realiza en base a una adaptación curricular personalizada, enfocada en el DIAC, ¿sí? Es un DIAC, el documento individual de adaptación, basado en procedimientos y matrices como el plan de acompañamiento y el plan de aula, ¿ya? En el documento individual de adaptación curricular, pues con ustedes ya lo analizamos, ya lo vimos, ya vimos cuáles eran los datos informativos que necesitamos, pero es importante recalcar esta parte, ¿no? Que manifiesta que el DIAC es un instrumento de registro en el que constan los datos generales y específicos del estudiante según su contorno, sus NET y sus competencias curriculares y otros, a partir del cual se elaboran adaptaciones necesarias. Entonces, el DIAC es un documento individual donde va a constar de datos de identificación de tu estudiante, fechas de elaboración, síntesis de informe, contexto escolar, estilos de aprendizaje, competencias, propuestas y firmas de responsabilidad. Ese es el primer documento dentro de los procedimientos. Aquí te habla más detallado de qué es lo que se debe hacer dentro de una unidad educativa cuando ya tenemos un niño con dificultades de aprendizaje o necesidades. Dice que debemos primero realizar la detección del LED a partir del docente, ¿sí? Con un cuestionario que aquí también está haciendo aquí el anexo número 1. Entonces este cuestionario lo va a realizar o lo va a observar el docente en el aula. Va a utilizar la técnica de observación y va a llenar el checklist. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo que es el anexo número 1, donde es el cuestionario. Después de esto, ¿qué dice? Elaborar el informe de detección por parte del docente, ¿sí? No más de una hoja, porque los estudiantes por lo general en sus complicaciones nosotros tenemos que ubicar una hoja con lo que se aclara las competencias que tiene el estudiante dentro del campo educativo. Como les decía, pueden ustedes desarrollar
estas actividades en base a lo que tiene. Yo creo que aquí tengo una ficha de competencias curriculares, les voy a proyectar para que lo puedan ustedes tener más familiarizado y poderlo trabajar. Aquí está. Esta es una ficha de competencias curriculares. Nombre del estudiante, nombre del docente tutor, estudiante, fecha, edad, grado y eso. Entonces aquí nosotros tenemos ubicadas las 4 materias básicas. Dentro de las 4 materias básicas, las destrezas adquiridas. Por ejemplo, aquí tenemos reconoce los números reconoce los números del 0 al 5, reconoce las figuras geométricas, cuadrado, círculo, triángulo, realiza sumas de agrupación con regrupación de 2 cifras. Aquí le puede poner con apoyo en el conteo de sus dedos o de material concreto, lo que usted, el estudiante, sabe, ¿no? Aquí le puede poner si realiza restas, porque hay que considerar, ¿no?, si sabe sumar, realiza restas. Entonces aquí hay que ir agregando todo lo que sabe. Realiza las tablas de multiplicar, pero para hacer tablas de multiplicar, entonces aquí tiene que poner conoce las tablas de multiplicar del 2 hasta el 5, puede ser. Y acá sí ya podemos especificar, realiza ejercicios de multiplicación, ya las tildes no saben. Ejercicios de multiplicación de una cifra o de 2 cifras. También es importante, por ejemplo, aquí, de aquí les estoy poniendo como ejemplo, pero recuerda que el niño reconoce los números del 1 al 5. Entonces significa que todo esto para acá, el estudiante no lo va a poder hacer. De aquí, ¿sí? O solamente que usted aquí trabaje, realiza sumas con apoyos gráficos en unidades del 0 al 5, ¿no? Entonces usted aquí va a poner todo lo que el estudiante sabe. En la parte de lengua y literatura ponemos que escribe las iniciales de su nombre, no escribe sus nombres completos, realiza fonemas, todos los fonemas, forma palabras y las pronuncia, realiza dictado de palabras. Entonces depende del caso, aquí hay algunas cosas. Aquí también usted puede ponerle omite letras en la escritura. Por ejemplo, le puede poner, en vez de escribir rosa, lo hace losa, ¿no? Entonces usted va aquí marcado. En sociales también le plasma lo que el estudiante conoce, lo que el estudiante sabe. Como les digo, estos son ejemplos para que usted lo pueda tener. En sociales reconoce ubicaciones geográficas, conoce los símbolos patrios. Eso es lo que el docente tiene que ubicar, ¿no? Patrios, ya estoy de mal, ¿no? Entonces aquí le puedes poner, conoce los símbolos patrios, el escudo. Puede que solo sepa el escudo, como también puede que sepa solamente el himno. ¿Sí? Entonces es lo que conozca, conoce y asocia en el espacio espacio y el entorno, ¿no? En la parte de lo que es ciencias naturales, pues nosotros ya podemos aquí plasmar, voy a borrar esta que está de más. Si tal vez alguna otra materia quiere argumentar aquí algo, lo puede hacer, ¿no? En ciencias naturales vamos a trabajar lo que es identifica seres vivos, ¿ya? Identifica y conoce el ciclo de la planta
o conoce el cuidado de la planta, o sea, lo que el niño sepa, ¿no? Aquí le puede poner, selecciona alimentos saludables. ¿Ya? ¿Qué más hace? Identifica las partes del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces usted, el docente, llenará esta fichita y en la parte de aquí abajo, autonomía. Come solo, se viste solo, se baña solo, usa el baño solo, y si usted desea agregarle algo más en autonomía, simplemente le va bajando y le va ubicando. Autonomía es recibe órdenes o cumple órdenes. Esos son lo que yo le puedo agregar, pero usted puede agregar más, ¿no? Se lava los dientes. ¿Qué más? Se lava los dientes. Lava el plato que come. Usted aquí le puede agregar un sinnúmero más de actividades que usted considere que es la autonomía. Y al final tenemos las observaciones. Entonces aquí va a detallar lo que considera usted analizar como observación, ¿no? El estudiante viene de una familia donde existen conflictos, tiene una dependencia por su madre, se le dificulta realizar trabajos o actividades en aulas de forma autónoma, necesita un trabajo personalizado. Entonces todo eso usted le va a ir argumentando aquí en esta partecita. Entonces esta ficha igual ya les voy a poner en la PAO para que usted lo pueda utilizar en caso lo necesite, ¿no? Entonces esta es la ficha en la que el docente tiene que reportarle sobre el proceso, ¿no? El proceso que estamos analizando aquí. Entonces de ahí viene entrega del informe del DS a la institución educativa. Entonces aquí ya viene vuelto el trabajo del DS. El DS tendrá que hacer un informe sobre los procesos que se deben llevar con el estudiante, como la ficha de derivación y el informe socioemocional, que ese es otro informe, otro diseño que no creo que ustedes lo tengan que realizar, ¿no? Donde tiene que trabajarse antecedentes, desarrollo, conclusión y recomendación para ver qué es lo que el DC desarrolla o trabaja con el estudiante. Recuerde que estábamos hablando que el DS es el medio por el cual se filtra la información, ¿no? Le dice, no debe existir, en caso de no existir DS en institución educativa, se debe recurrir a las instituciones anexas, así se posea DS o DAE respectivamente. Entonces, si usted no tiene DS, realizará un oficio al rector de la unidad educativa para derivar el caso solamente con la ficha de observación y el informe de competencias. Claro que a esto se debe anexar la copia de la cédula del estudiante y la copia de cédula del representante legal, más el oficio que va a derivar el departamento de rectorado. Después de eso se determina si se determina la necesidad de realizar una adaptación curricular por parte del DS UDAI. A esta instancia significa que la UDAI ya lo evaluó al estudiante y le hace la devolución del informe para socializar. El DS convoca, o en este caso si no hay DS, convoca el vicerrector a los docentes para que exista la socialización del informe y comunique cómo se va a trabajar con la adaptación curricular. Después de esto, el docente comunica a los profesores para elaboración del DIAC. Entonces ya tenemos algunos recursos, como es la ficha de competencias, tenemos lo que es el informe y vamos a elaborar el DIAC. Recuerde que si es docente de escuela, pues tendrá que trabajar en lo que es con los compañeros, si hay inglés y cultura física. Y si no, si usted es de colegio, pues tendrá que trabajar con los docentes que trabajan con ustedes de las áreas matemáticas, ciencias naturales, sociales, lingüísticas. Entonces aquí le habla en caso de no contar con el DEXE, que se tiene que hacer con el DIAC, ¿no? Asesoramiento por parte de la UDAI para realizar el DIAC en caso se desconozca, pero como van a estar con ustedes, porque ustedes son los asistencia de educación inclusiva, entonces ustedes van a asesorar en ese proceso.
aprobación por la autoridad sobre el DIAC, reunión con el padre de familia para dar a conocer el DIAC, firman los padres de familia si están de acuerdo con la ejecución del DIAC, el DS o la UDAI hace seguimiento, en este caso si no hay DS lo va a hacer vicerrectorado o el rector más la UDAI, revisión de los resultados del primer trimestre, será una reunión para socializar cómo nos fue con los avances del estudiante durante el primer trimestre y después tendremos la reunión del equipo para emitir los resultados finales y así ir viendo cómo van los avances hasta que podamos ir desarrollando poco a poco. Esos son los procedimientos que se tiene que realizar. Aquí tenemos el anexo de lo que es el documento individual de adaptación curricular, el DIAC. Este ya lo conocemos, ya lo tratamos, solamente lo vamos a pasar para poder conocer el otro documento que es las planificaciones en aula. Entonces, sé que tal vez dice mucho papel, pero así es. Tenemos la derivación, que es mediante la ficha de competencias, tenemos lo que es la evaluación de la UDAI, tenemos lo que es el DIAC y tenemos ya aprobado el DIAC y ahora viene lo que es la planificación en la aula. En esta planificación depende del grado de adaptación curricular, usted tendrá que trabajar con estos 4 elementos dentro de su planificación, ¿no? Igual dentro de esta planificación aquí abajo nos habla sobre el procedimiento. El docente debe referirse con la planificación de aula o la microplanificación para realizarlo, llenar formularios, llenar datos informativos y trabajar con lo que es el DIAC y la revisión y aprobación de la autoridad, ¿no? Aquí igual hay algún formato, pero este formato está desactualizado. Hoy en día estamos trabajando con lo que es la planificación microcurricular que vimos en la unidad número 2. En la parte de aquí abajo tenemos el plan de acompañamiento. ¿Qué es el plan de acompañamiento? Es la detección del informe por parte del docente, las referencias del caso entregado del UDAI y del DS, el informe que entrega el docente, UDAI y DS. El docente determina la necesidad de la adaptación curricular y a partir de esto se hace el DIAC y el plan de aula. Aquí está el plan de acompañamiento, este lo tiene que realizar el docente de cómo van los avances del estudiante. No es muy grande, solamente describe la adaptación curricular, las destrezas, la metodología, el tiempo, la duración y los recursos. Entonces, eso es lo que tiene que ver a los procedimientos que se tienen que realizar para una adaptación curricular. Y aquí en esta parte tenemos los anexos. Aquí tenemos, este es el cuestionario que les hablaba del anexo 1, en el que hablaba sobre la ficha de observación que el docente hace dentro del aula. Entonces aquí solamente lo que tiene que el docente poner son los datos informativos sobre el cuestionario de evaluación de aprendizaje. Y aquí va a ir poniendo un checklist, un visto, si considera que está bien, satisfactorio, con dificultad o con mucha dificultad. ¿Cómo entiende las instrucciones orales? Entonces usted le pone si con dificultad, entonces depende de la necesidad, le va poniendo un checklist. Tenemos la parte de la recepción de la información, expresión oral, atención y concentración. Tenemos acá abajo lo que es la área de lectura, los errores en lectura y escritura, leer, confunde letras, Entonces, matemáticas, evaluaciones cuantitativas. Entonces, aquí solamente lo que se trata es de poner un checklist. Y esto de la comprensión, ¿cómo comprende el estudiante? Bien, poco, nada. O sea, satisfactorio, satisfactorio. Usted va a poner un checklist y esta es la hoja que va a anexar. Aquí tenemos la valoración del aula. Eso también es sí o no, entonces usted depende. Organización de espacios y tiempos. Esta valoración del aula es para trabajarla más cuando el DS lo va a visitar a usted como docente y podamos trabajar en el campo de los aprendizajes como una observación áulica, ¿no? El docente realiza actividades motivadoras, el docente realiza ideas sobre el estudiante. O sea, esto es más para las visitas áulicas, como nosotros le marcamos. Este estilo de aprendizaje, si usted observa que en el informe de UDAI no viene marcado lo que es el estilo de aprendizaje y usted lo necesita para esa parte de metodología, usted lo puede aplicar a su estudiante. Puede aplicar este o como también puede aplicar otros que son más fáciles de trabajarlos, ¿no? Aquí en el ministerio han ubicado usted lo puede investigar para que lo pueda trabajar y lo pueda diagnosticar, lo pueda desarrollar dentro de su planificación, ya porque aquí incluso le dice cómo tiene que ahora se suman se suman esto, usted tiene el resultado.
para que lo pueda aplicar sobre todo en la parte metodológica, ¿no? Aquí le habla cuándo es el visual, cuándo es el auditivo y cuándo es el kinestésico, pero usted tiene su video sobre el método DUA que lo puede analizar para poder. Aquí habla sobre el perfil del docente inclusivo. Todo esto tiene que ser usted, siempre digo. Su perfil tiene que ser excelente mediador, actitud flexible, amigable, creativo, debe ser abierto, sobre todo debe ser una persona que se pueda enfrentar a desafíos y oportunidades, ser positivo, dinámico, estar convencido de la inclusión educativa, debe apostarle a nuevos paradigmas, romper paradigmas para poder. Esto usted puede imprimirlo y pegarlo y aprendérselo, porque esto es lo que usted necesita para ser un docente de educación inclusiva, ¿no? Lo de acá ya es algo que usted puede analizar de forma individual. Estas son las rúbricas de trabajo que usted puede implementar para las evaluaciones y hemos terminado. Entonces, para hacer un resumen corto, tenemos que los tipos de adaptación curricular son 4, que son nivel de concreción, por ende, por afectación y por duración. Nosotros en planificación microcurricular trabajamos por afectación y por duración. Dentro de estos, por afectación tenemos grado 1, grado 2 y grado 3. Hablamos también lo que son los procedimientos que se tiene que trabajar para la adaptación curricular. Ahora sí, nos queda solamente pendiente trabajar en lo que es la adaptación curricular en la planificación, que eso lo vamos a ver en nuestra clase presencial. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes conocimientos, experiencias nuevamente y espero vernos en el presencial. Un gusto y estos son los conocimientos sobre los tipos de adaptación curricular.